Corriente de Koch o corriente rusa en un estimulador profesional. Vamos a entrar, podemos entrar tanto en el canal 1 como en el canal 2, pero da lo mismo, vamos a entrar en el canal 1 y vamos a buscar la corriente de Koch, que es también la llamada corriente rusa, que está destinada a trabajo muscular, a producir contracciones musculares con media frecuencia. Es una variante de media frecuencia. Cuando nos movemos por ella, lo primero que vamos a encontrar es, en este caso, la forma, aquí le llama la forma de impulso, yo prefiero denominarle forma de modulación, y tenemos varias formas. La más correcta, la mejor, la más eficaz va a ser la modulación cuadrada. Así que vamos a dejarlo en la modulación cuadrada. Luego tenemos para seleccionar el tiempo de modulación, que tiene en auto. Auto significa que en la frecuencia en la que trabaje va a dividir la mitad de tiempo para la modulación y la otra mitad para el reposo entre modulaciones. Pero podemos modificarlo. Tiene de dos hasta 8. Y luego la opción de automático. Bueno, a mí me gusta trabajar con 4 para respetar bien el periodo refractario. Me gusta que el reposo sea mayor que la modulación. Después vamos a pasar a la frecuencia, que bueno, el máximo de frecuencias nunca llegan a 100, suelen estar por debajo de 100, este llega como mucho a 95. Por defecto arranca en 50, pero las podemos bajar hasta cerca de 1. A veces la aplicación de 2, 3 hercios, 4 hercios también son muy interesantes para conseguir vibraciones musculares. No solamente es para trabajo muscular de fortalecimiento muscular con ráfagas y trenes, puede también utilizarse para relajar. Pero para eso tenemos que venir aquí a estas frecuencias de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hercios como mucho. Pero vamos a ponerla en 50, que por defecto es la frecuencia que se suele utilizar para trabajo muscular de fibra lenta. Otra cosa es que luego la musculatura esté afectada y haya que modificar la frecuencia. Seguimos avanzando y nos encontramos con que podemos aplicarla de forma continua, lo cual significa que no habría trenes, que es como está ahora mismo programado por defecto. Por ejemplo, en el caso de 3 hercios, tendría que ir de una aplicación continuada, continuamente los 3 hercios en frecuencia de modulación. Pero lo habitual cuando se dedican a trabajo muscular para fortalecimiento muscular hay que generar secuencias o trenes y hay que darle un tiempo al descanso. Y si entramos ahí le vamos a dar un tiempo, unos segundos, esto no va en milisegundos, esto va en segundos, pues por ejemplo 7 segundos de descanso. Y si vamos al tiempo del trabajo, como mínimo tiene uno, pero podemos darle, pues por ejemplo, otros 7, vamos a darle 7 segundos también. Entonces ya tendríamos una cadencia, como se ven los trenes ahí, formada por modulaciones cuadradas o cuadrangulares y con unos trenes, que esos trenes tienen una pequeña rampa de subida, 7 segundos de trabajo, una pequeña rampa de bajada y 7 segundos de descanso. Pero todo esto se puede modificar y adaptar, porque si nos venimos aquí, vamos a hacer lo siguiente. Ajá, aquí han aparecido de tal manera que si con un pulsador, que en el momento de que pulsemos se van a aplicar los 7 segundos de trabajo y la máquina empieza a esperar. Y cuando volvamos a aplicar los 7 segundos. Pero si nos vamos a la otra opción del pulsado, ya nos aplica el tiempo que estaba programado. Mientras estemos presionando, está aplicando la corriente. En el momento que soltemos, ya deja de aplicar la corriente. Pero bueno, vamos a programar un tiempo como teníamos antes. Entonces antes lo teníamos en 7 segundos. Vamos a ir a los 7 segundos. 7 segundos. Y hay una cuestión que a mí me gusta de forma especial y es la siguiente. Entramos aquí en la forma de los trenes y en la forma de los trenes esta es la que a mí me gusta. ¿Y qué ocurre aquí? Que tenemos un tiempo para la rampa de subida en segundos, un tiempo para
la máxima amplitud de los pulsos y un tiempo para la rampa de bajada, que ese tiempo, pues en principio era de 7 segundos, pero lo podemos modificar. Aquí lo tenemos en este caso en 1, 1, 1, 1. Si entramos ahí lo podemos modificar y podemos ampliarlo a los 7 segundos que queríamos. Entonces tendríamos un segundo para la rampa de subida, 7 segundos para el mantenimiento, que es cuando realmente está trabajando, y un segundo para la rampa de bajada. En la rampa de bajada podemos cambiar el tiempo y ponerle varios segundos, incluso ponerle a cero. ¿Es interesante que la rampa sea cero, tanto en la subida como en la bajada? Pues sí, a veces es interesante, porque una rampa a cero con un tren cuadrangular vamos a tener que diferenciar bien. Esta forma cuadrangular se refiere a la forma de las modulaciones y esta forma cuadrangular se refiere a la forma de los trenes. ¿Cuándo es interesante que estos trenes sean cuadrados? Pues hay una técnica muy interesante para la relajación muscular, de tal manera que cuando le damos un segundo al tren y un segundo al descanso entre trenes, lo cual significa que tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí esto en 1 y tendríamos que poner el tiempo del tren también en 1. Si tenemos esta combinación de tiempo de tren en 1, tiempo del descanso entre trenes en 1 y esto lo aplicamos con modulaciones cuadradas, podemos modificar un poco las modulaciones o bien a triangulares o bien a sinusoidales. Esta aplicación viene muy bien para relajación muscular, no para trabajo muscular como tal, pero nos da las posibilidades de trabajar con relajación muscular. Esto si se aplica a músculos contracturados y contracturas cronificadas va muy bien. Continuando con las modificaciones posibles, tenemos la portadora, que de ella vamos a hablar con detalle, que es importante hablar de la portadora. La portadora en principio viene en 2500 hercios, pero podemos modificar esa frecuencia. Tenemos desde 2000 hasta 9500, me parece. Viene por defecto en 2500 hercios. Vamos a dejarla en 2500 hercios. Si se quiere modificar, se puede. Si entramos aquí, podemos cambiar entre CC y VC. CC es corriente constante y VC es voltaje constante. En un principio, estas corrientes se aplicaban en voltaje constante. Últimamente se están aplicando más en corriente constante. Como no tienen polaridad, pues dependiendo de las circunstancias, en unas ocasiones va mejor aplicarlas en corriente constante y en otras en voltaje constante. O sea que podemos un poco elegir la que queramos. Si vamos a la opción del sonido, normalmente el sonido acompaña al tiempo en que está trabajando la corriente. Y ese acompañamiento es interesante para el paciente y para el terapeuta. Y luego ya nos queda el tiempo de la sesión, que se puede ajustar de acuerdo al tiempo que hayamos programado en la sesión. Aquí, como vemos, tenemos la corriente de COS, que está en este caso en CC, en 0 miliamperios, y es cuestión ya de comenzar a elevar la intensidad. Pero tenemos que hablar con detalle de la portadora, es decir, la corriente de base que forma estas corrientes. Por lo que se refiere a la forma de onda de la portadora de la corriente de base, de la corriente de Koch, normalmente la forma es esta que estamos viendo. Son ondas alternas, sinusoidales, y estamos viendo los dos canales. ¿Por qué vemos los dos canales? Ya lo veremos ahora. Pero estoy encontrando que se habla mucho de que la forma de onda no es esta, que son otras formas de onda. Y no es cierto. Y vamos a ver qué problema tienen esas otras formas de onda cuando se utilizan y cuando se aplican. Por ejemplo, se habla de ondas bifásicas cuadradas. Vamos a verlas. Estas serían las formas bifásicas cuadradas. Son alternas. Tenemos el osciloscopio en corriente alterna, en acoplamiento de corriente alterna y tenemos dos canales, de tal manera que un canal va a ver las ondas de voltaje y el otro va a ver las ondas de intensidad. Pero ¿qué ocurre con estas ondas cuando se aplican a un paciente?
porque el paciente es un campo capacitivo más un campo resistivo. Ahora mismo están aplicadas sobre un campo resistivo puro y claro, ahora todo es bonito y perfecto. ¿Qué ocurre cuando se le aplica al paciente? Pues cuando se le aplica al paciente las ondas se deforman de tal manera que ya no tienen nada que ver con las buenas, con las sinusoidales. Esto ya no tiene ninguna lógica. Quitamos la carga capacitiva y volvemos a lo normal. Otros equipos utilizan ondas triangulares. Suele darse sobre todo en los portátiles, porque claro, los circuitos de los portátiles suelen ser de estos circuitos que están destinados a los TENS y a los ENS. ¿Qué ocurre con esta forma de onda cuando se le aplica al paciente, a los tejidos? Bueno, dentro de lo que cabe, pero también se han deformado bastante. Pero hay veces que uno se encuentra con cosas más raras todavía, ¿no? También es posible encontrarse una forma como esta, que son ondas de tipo triangulares, pero con una definición muy mala, pero cuando esta se les somete a una aplicación al cuerpo, a los tejidos, ocurre esto. Una más o menos se mantiene, pero la otra se deforma mucho. A veces son ondas de este tipo, trapezoidales, que cuando se aplican sobre el organismo, pues ocurre esto. Una de ellas se deforma mucho. Las que deben utilizarse son estas. ¿Qué ocurre cuando se aplican estas al paciente? No se deforman, mantienen la forma. Sí hay un desplazamiento que es normal, es natural. Siempre que se apliquen las ondas sinusoidales alternas sobre una carga resistiva y capacitiva como es el cuerpo humano, va a haber un desplazamiento en las ondas. Puede aumentar una de amplitud o disminuir de amplitud, aunque esos cambios de amplitud a veces se deben a la adaptación automática de los diferentes rangos a esta zona. Pero bueno, eso no importa mucho. Esta es la forma adecuada, la lógica. Y entonces ahora vamos a ver todo el proceso, cómo se ven la portadora, las modulaciones y los trenes en un osciloscopio. Bueno, pues partiendo de esta forma que vamos a ajustarle unos parámetros concretos. Bueno, este está trabajando en 10, vamos a dejarlo en 10. Y este está trabajando en 500, en 200. Vale, vamos, no, 200 ya está al límite. Vamos a dejarlo en 500. Vale, así. La onda de voltaje y la onda de intensidad, una más alta que la otra, pero la vamos a ver perfectamente. Esta sería la corriente portadora, sin modular. No hay ninguna modulación. Y las vamos a juntar para empezar a ver las modulaciones. Las vamos a juntar mucho las ondas. Ahora vamos a poner una frecuencia de modulación. Nos vamos a ir, por ejemplo, a los 50 hercios. 50 hercios. Ahí tenemos la frecuencia de modulación. Entonces, vemos que dentro de cada modulación, vamos a elevar un poco el rubí para que queden un poquito más estables. Y vamos a estabilizar una onda. Vamos a dejar ahí quieta. Vemos que dentro de cada modulación hay ondas alternas y hay un pequeño paquete de ondas alternas. En este caso dura 4 milisegundos. Y aquí hay 16 milisegundos, porque 50 hercios nos da un periodo desde aquí hasta aquí, nos da un periodo de 20 milisegundos. Luego hay 4 milisegundos, tiempo de la modulación, que a mí no me gusta llamarlo pulso porque se pueden confundir a este paquete como pulso o cada onda de estas es un pulso. Entonces, para evitar problemas de nomenclatura, prefiero utilizar la expresión modulaciones, porque realmente es una modulación. Hemos modulado la portadora. Aquí tenemos paquetes de 4 milisegundos de modulación con reposos para respetar el periodo refractario. Y estamos trabajando con 50 Hz. Ahora, con esto hay que formar ráfagas o trenes. Para eso lo que vamos a hacer es juntar más todavía las modulaciones. Las vamos a juntar más. Y ahora en un principio se están aplicando de forma continuada las modulaciones. Que ahora, claro, cada modulación parece un pulso.
Pero ahora tenemos que conseguir que eso se convierta en ráfagas o trenes. Ahora tenemos aquí unas ráfagas de 4 segundos con descanso de 4 segundos. Vamos a tener que juntar más los pulsos para verlo mejor. El osciloscopio ahora, ahí lo tenemos. Tenemos la frecuencia de portadora, la frecuencia de modulación, y a esto yo no le llamaría frecuencia ni le atribuiría un periodo, simplemente es mejor hablar tiempo de la rampa de subida, tiempo de la rampa de bajada y tiempo de mantenimiento y luego tiempo de descanso o de pausa entre trenes. Y hay que diferenciar bien la pausa entre trenes de la pausa entre modulaciones. En la portadora no hay pausa, porque son ondas alternas que la negativa va seguida de la positiva y la positiva de la negativa sucesivamente. Ahí no hay reposos ni pausas. Y esta sería la corriente de Koch. Espero haber contribuido a aclarar sobre todo esa polémica con relación a la forma de la portadora, que hay ahí bastante polémica. Concluyendo ya con la corriente de Koch o corriente rusa, que es una corriente de media frecuencia, y la ventaja que tiene la media frecuencia es que provoca en el paciente muy poca impedancia. Y eso hace que la corriente sea muy tolerable y no tiene riesgos de galvanización, no tiene componente galvánico. Se soporta muy bien y permite elevar las intensidades mucho y permite provocar contracciones fuertes, intensas. El objetivo de esta corriente es que el paciente haga un trabajo activo contra resistencia y se superpone la corriente con intensidad suficiente como para reclutar más fibras de las que activamente es capaz de conseguir. Y para conseguir eso hay que estar con el paciente o mejor deportista, porque habitualmente se utiliza más en los deportistas para hacer potenciaciones, para fuertes potenciaciones. Entonces, yo propongo el uso siguiente. Entramos aquí y nos vamos a la opción de este pulsador. De tal manera que mientras estemos pulsando, la corriente se está aplicando. Va a haber una rampa suave y una retirada de la corriente también suave. Es importante que haya una rampa, no puede ser una aplicación brusca de la corriente. Normalmente se le dice al deportista o paciente que inicie la contracción contra resistencia, inmediatamente se pulsa para que venga la corriente y refuerce la contracción. Entonces la intensidad tiene que ser suficientemente elevada como para aumentar la contracción, reclutar más fibras. Se mantiene varios segundos, normalmente bastante, 7, 8, 9, 10, y cuando notemos que ahí empieza a aparecer la fatiga, primero se retira la corriente, es decir, se retira la pulsación, y después se relaja activamente. La relajación activa tiene que venir después de retirar la corriente. Se espera suficiente tiempo. Hay que esperar para que se recomponga y se relaje y se recupere del esfuerzo hecho. Y hay que esperar los segundos que sean necesarios, normalmente bastante más del tiempo de trabajo. Cuando venga la próxima contracción, primero se da la orden de contracción activa, inmediatamente va la corriente que se superpone. Cuando hayamos considerado, primero se retira la pulsación y luego se da la orden de relajar activamente. La corriente siempre tiene que entrar después de la contracción activa y salir antes que la contracción activa. Es muy importante esto para evitar dislaceraciones, desgarros, rupturas musculares, y hay que estar muy pendiente del trabajo, cómo se hace, incluso controlando la resistencia que se le aplica al paciente o al deportista en este caso. Bueno, espero que con esta conclusión haya aportado información a todos mis compañeros.